Muere sorpresivamente el ministro de Relaciones Exteriores de Bielorrusia, Vladimir Makey. Fallece de forma repentina con 64 años de edad y dice la prensa occidental en condiciones misteriosas. Y esto de condiciones misteriosas, es decir, que hay opacidad en la información para saber con detalle qué sucedió y cuáles fueron las causas de su muerte, pues le generan cierto morbo a la prensa occidental que busca meter la insidia en el gabinete de Lukashenko por dos razones. Primero, porque se habla de que Vladimir Makey, el ministro de Relaciones Exteriores de Bielorrusia, era un malabarista, era bueno para contener las sanciones de Europa, y mientras contenía las sanciones de Europa en contra de Bielorrusia por su sólida alianza con Rusia, también tejía relaciones para generar inversiones en Bielorrusia y también pues generar una especie de armonía con aquellos países con los que era posible tenerla desde las condiciones y las condiciones bastante herméticas, pero también bastante estrictas en el entorno de Europa para con Bielorrusia. Muere Vladimir Makey. Se está especulando acerca de las razones de su muerte porque además, y aquí viene la segunda parte, además era bien apreciado en el entorno del gabinete del presidente Putin. Es decir, que Vladimir Makey no era un ministro de Relaciones Exteriores más, llevaba 10 años como ministro de Relaciones Exteriores al frente de la relación de Bielorrusia con el mundo. 10 años, porque recuerden que él empezó en 2012 y que además de tener una brillante carrera diplomática, pues también fue militar del ejército soviético primero y después del estado de Bielorrusia. Quien se expresó al respecto fue María Zaharova, la portavoz del Ministerio del Exterior de Rusia, quien dijo que en el entorno del presidente Putin había conmoción por la noticia de la muerte de Vladimir Makey. Sergei Martinov, quien fuera su predecesor en 2012, prácticamente pues también tiene una especie de hermetismo al respecto. Y es que, a ver, lo decía hace un momento, este señor llevaba 10 años, Makey, 10 años como ministro de Relaciones Exteriores de Bielorrusia. Sirvió a las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética y después fue muy cercano a Alexander Lukashenko en la presidencia porque, bueno, básicamente fue de sus asesores principales. Además, llegó a representar a Bielorrusia ante el Consejo de Europa. Es decir, entonces no era alguien alejado o distanciado de Lukashenko. Sin embargo, lo que intenta hacer la prensa occidental es poner una hipótesis sobre la mesa a partir de declaraciones que el exministro y ex embajador de Bielorrusia, Pavel Latushka, actualmente uno de los líderes opositores en el exilio, opositores a Lukashenko, lo declaró públicamente en sus cuentas oficiales de Twitter. Dijo este señor, Pavel Latushka, que era amigo de Makey y da a entender que probablemente lo pudieron eliminar gente cercanas a Lukashenko, siendo que Makey también era cercano a Lukashenko porque decía era un líder que le hacía sombra al líder Lukashenko. Cita textual de lo que dijo en Twitter Pavel Latushka, exministro, decía yo, y ex embajador de Bielorrusia en el exilio, uno de los principales opositores a Lukashenko. Cita textual: como embajador en París y en Madrid en 2018, me preguntaron de forma confidencial, ¿puede Vladimir Makey, el ministro de Relaciones Exteriores, convertirse en un rival real para Lukashenko en elecciones? Mi respuesta fue sí, sí puede. Sin embargo, en 2020 Makey se traicionó a sí mismo y parece que no pudo sobrevivir a ello. Vladimir Makey ha muerto hoy. Es lo que dijo Pavel Latushka, ex ministro en el exilio, uno de los principales opositores a Lukashenko, que está dando a entender que probablemente del círculo de Lukashenko pudieron haberle eliminado para que Vladimir Makey no pudiera contender en elecciones en contra de Lukashenko. Y es que también Vladimir Makey tiene bastantes simpatías, o tenía bastantes simpatías en el entorno cercano al Kremlin, en este caso al presidente Putin. Se habla también de los
digamos, de las aportaciones que hizo Vladimir McKay, quien lograra mantener en el marco de las protestas ciudadanas del 2020 un equilibrio en las relaciones con Rusia y también con la Unión Europea, pese a la represión de derechos humanos de Bielorrusia. Tanto la Unión Europea como Bielorrusia llegaron a firmar acuerdos para facilitar la expedición de visados a la gente de ese país. Sin embargo, las acusaciones de fraude de las elecciones presidenciales de agosto de aquel mismo año, es decir, que Lukashenko se había impuesto por las malas para prorrogar su gobierno, y la persecución de la oposición provocaron manifestaciones masivas que fueron reprimidas violentamente y que prácticamente dijeron McKay se puso del lado de Lukashenko en lugar de ponerse del lado del pueblo. Por otro lado, cabe señalar que las relaciones con Europa también empeoraron y Bielorrusia acabó dependiendo totalmente de Rusia. Ya habíamos visto en otras ocasiones que a cambio de su ayuda financiera y militar contra manifestantes, Moscú logró el apoyo de Lukashenko para avanzar en la asimilación de su país bajo el paraguas del Estado de la Unión, que es una especie de entidad supranacional ratificada en 1999 para compartir moneda, defensa y otras cuestiones políticas, y ha conseguido que Bielorrusia actuara como plataforma para sus tropas en la ofensiva lanzada también sobre Ucrania en febrero del año 2022, es decir, en febrero del año en curso. En Moscú, por la cercanía que había con Vladimir McKay, muchos diplomáticos se mostraron también consternados, y a pesar de que ya han pasado unos días desde la muerte de este señor hasta la grabación de este video, no se saben las causas, pero la insidia de suponer, como lo ha hecho la oposición de Bielorrusia, que probablemente es Lukashenko quien pudiera explicar la muerte de Vladimir McKay, este hombre de 64 años de edad en condiciones sorpresivas, pues no hace más que meter la duda y generar pues un distanciamiento con Rusia que en este momento no parece lo óptimo, y por otro lado también deslegitimar al régimen de Lukashenko. Nadie lo sabe, pero bueno, ahí está la nota. Esperamos que haya sido de utilidad esta información. Si les gustó este video, les invito a que nos apoyen con su poderoso like, su manita arriba, que compartan este video en sus redes sociales y que se suscriban al canal de Tu Profe DRI y también al canal de Tu Profe DRI 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, muchas gracias.